nos convoca el día de hoy la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. La especialidad, somos de la especialidad de análisis de sistemas, ¿correcto? Y en esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra actividad de aprendizaje número 1, ¿correcto? En nuestra primera semana de clase vía plataforma virtual. Somos quinto semestre. Y bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Y voy a iniciar, jóvenes, explicando un poco el asunto sobre la documentación de un proyecto innovador, ¿correcto? Como somos de la especialidad de análisis de sistemas, ustedes sabrán de que como parte de la especialidad, ustedes tienen que elaborar una propuesta o una solución tecnológica. A ver, empecemos en todo caso. Formulo la siguiente pregunta. Si ustedes tendrían que definir el concepto de un proyecto, ¿qué es para ustedes un proyecto? ¿Qué definen como proyecto? ¿Qué opinión tienen respecto a la definición de qué cosa es un proyecto? Ideas, por favor. Pueden activar sus micros o por el chat si desean. Una idea a realizar, por ahí. Una idea a realizar. Ya ven, ya sí me piden 20 después. Tienen que argumentarme, pues, profesor, esto es así, debate, señores, les falta bastante debate. Ya, pero está bien, está bien. Un plan de trabajo. Es un plan de trabajo, ya. Bueno, todo proyecto tiene que empezar con una planificación, ¿no? Pregunto, ¿construir una casa es un proyecto? Sí, ¿no? Sí. Hacer una pista es un proyecto, un asfaltado es un proyecto. Es un proyecto. Aquellos que han sido padres o que son padres por primera vez, ¿en tus manos qué tienes? ¿Un proyecto o no? La bendición. ¿Es un proyecto o no es un proyecto? También. Sí, profe. Pero se llama proyecto de vida. Entonces, la pregunta es, ese ser que tú has traído al mundo, que has engendrado, que has traído a este planeta, lo tienes que traer porque ha venido, supongo, con alguna planificación. No de repente detallado, profesor, no lo tengo en escrito, pero por lo menos sé a qué apunto. Sé qué es lo que quiero. Tengo la idea qué cosa quiero para ese ser que he traído a este mundo. Quiero lo mejor. De repente muchas limitaciones que tú has tenido hoy en día o que te ha tocado vivir en tu vida, tú quieres que mañana esa criatura no parezca, ¿no? Y como dice el dicho, pues tampoco hay receta para ser padre, no hay un manual que te diga, oye, paso A, paso B, así vas a desarrollar tu papel. Cada uno le da a sus hijos la educación dentro de sus posibilidades y de la mejor manera posible. Ojo, no confundir educación con instrucción, son dos cosas distintas. Ustedes ahorita se están instruyendo, pero ustedes se han educado en casa, sus primeros pedagogos, sus primeros docentes, sus primeros profesores son sus padres. Yo siempre digo, el estudiante es reflejo de lo que ha recibido en casa, eso es natural. Bien, dicho esto, este ser que ya tú has traído al mundo, tiene que tener un proyecto, pero un proyecto de vida, un proyecto que seguramente es a largo plazo, un proyecto que tú vas a tener que construir. Antes de construir, me voy un poquito más atrás, diseñar, me voy un poquito más atrás, analizar. Entonces, profesor, yo voy a analizar, ¿no es cierto? Voy a hacer un análisis FODA, voy a identificar, ¿no? Voy a hacer un análisis interno y externo. Voy a hacer una identificación de mis fortalezas, de mis debilidades, yo como persona, yo como padre, de repente, ¿no? Tengo que también analizar las oportunidades que me ofrece la vida para crecer profesionalmente y probablemente también las amenazas a las cuales voy a estar expuesto. La competencia, si lo queremos ver a nivel profesional, yo creo que es el único. ¿Cuántos técnicos van a salir de aquí a 10, 15 años? De acá a 5 años, ¿no? Entonces, tú haces un análisis fuera, pues, un análisis interno, analizas, ¿no? Tus pros y tus contras, tus aciertos y desaciertos. Y dices, voy a diseñar un futuro para esa criatura. Voy a diseñar, voy a idealizar un mañana. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, ¿qué haces? Haces una planificación. Te fijas metas, objetivos. Profesor, no, primero ahorita es mi título técnico. Contra viento y marea, así tenga que amanecerme, así tenga que perderme fines de semana con la familia, así tenga que de repente, no sé, si tenías un estilo de vida antes, pues ahora lo tienes que tener diferente, porque ya
ese ser te cambia la temática, te cambió toda la agenda, ¿no? Claro, si ha estado planificado, pues no hay problema. Y si no ha estado planificado, incluso también te va a cambiar toda la forma de vida. Entonces vas a tener que cambiar muchos aspectos, mejorar muchos aspectos. Y trabajar duro probablemente para que construyas ese sueño que estás ahora idealizando, diseñando para más allá, pues mañana más tarde construirlo, ¿no? Y cristalizarlo. Entonces hay que tienes un proyecto de vida, ¿correcto? Hago el ejemplo un poco con esto, no estoy hablando en temas generales. ¿Por qué? Porque creo yo que muchos de estos conceptos se explican mejor en el día a día. Son conceptos que hay que ir revisando y que lo vamos a ir clarificando. Yo sé que todos ustedes tienen de repente la idea de estos conceptos, pero lo vamos a ir puliendo y esa es la idea. ¿Sí o no, Tufín? Muy bien. Entonces, un proyecto implica, pues, profesor, que haya una planificación. Sí, pues, si tú mañana quieres hacer un sistema de información, te vas a la empresa, lo primero que tienes que hacer es un levantamiento de información, una recopilación de datos. Tendrás que utilizar algunas técnicas, reuniones de trabajo, aplicar alguna encuesta, de repente aplicar probablemente algún instrumento de medición, de evaluación, que me permita canalizar estos requerimientos de usuarios, que me permitan a mí decir, ajá, muy bien, estos son los requerimientos del usuario, esto es lo que él quiere. Y claro, mediante las reuniones de trabajo, mediante las entrevistas, voy a también poder entender un poco más a la empresa, conocer cuáles son sus procesos de negocio. Llámense procesos administrativos, si es que estoy hablando de un instituto, un colegio, una universidad. Llámese procesos comerciales o procesos de negocio, por ejemplo, proceso de pedido, facturación, ventas, compras. Eso también implica, jóvenes, analizar cuál es el rubro económico o comercial de la empresa. Cuanto más conozcas a la empresa, mejor es, mejor gestión vas a hacer, porque vas a tener más detalle de todos los procesos que se manejan. Y claro, las reuniones de trabajo también van a permitir identificar qué procesos de negocio ellos desean sistematizar. Porque también a veces pasa de que el cliente cree que quiere una solución planteado, una solución A, y de repente no es A, sino es B. O de repente es A y B lo que necesita. Un ejemplo, vamos a suponer que mañana llaman a uno de ustedes y me dicen, jóvenes, necesitamos que hagan un sistema de emisión de planilla de pago, ¿sí? Y el proceso de también generación y emisión de boletas de pago. Ok, si a mí me dicen el enunciado, yo claramente identifico que hay dos procesos de negocio. Tengo el proceso, en este caso, de el registro y la emisión de planilla de pago, y tengo también el proceso de generación de boletas de pago. Pero va a pasar que en algún momento, por ejemplo, ustedes también van a tener que, digamos, lidiar, por así decirlo, con aquellos procesos que no forman parte del proyecto, no de forma directa, pero sí de forma indirecta. Entonces ustedes dirán, profesor, no entiendo, ¿cómo es eso? Te explico. Para yo poder emitir una boleta de pago, tengo que haber emitido la planilla de pago. Es decir, si yo no genero la planilla, no puedo emitir la boleta. ¿Por qué? Porque la boleta trae los montos que se han calculado en la planilla de pago. Ahora, acá hay un detalle. En una empresa, pues hay un universo de empleados. Y en la planilla solamente se registran aquellos empleados que, por ejemplo, tienen un contrato firmado con la empresa, donde van a tener que recibir, pues, una gratificación, una bonificación, donde van a tener, pues, un seguro de vida, donde van a tener, pues, que pagarle probablemente o hacerle retención de lo que se llama si va a estar en la ONP o en una AFP. Eso lo paga el empleado, no lo paga el empleador. Tú lo pagas, de tu propio sueldo se te calcula lo que es tu AFP o ONP, según lo que hayas elegido afiliar. La empresa te paga lo que es el e-salud, te paga lo que es el SCTR, Seguro Compensatorio de Trabajo de Riesgo, en el caso que estés expuesto a maquinarias, pues se te tiene que pagar ese concepto y tiene un porcentaje. Y también se te paga lo que se llama la CTS, la compensación de tiempo de servicio. Entonces, eso sí lo paga el empleador, porque es tu beneficio como trabajador en planilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira cuán importante es conocer el proceso de negocio como tal. O sea, cuán importante es conocer cómo se emite una planilla, qué datos son los que se manejan. O sea, eso yo lo tengo que tener claro. Tengo que saber qué datos van a ser del tipo input en esa interfaz y qué datos van a ser del tipo process, qué datos voy a procesar, qué datos voy a calcular. Pero para eso yo tengo que conocer el proceso.
Si yo no sé cómo se calcula la CTS, cómo calculo el salud, cómo calculo el SSTR, o cómo aplico de repente la retención, si no tengo claro la parte contable, pues estoy perdido. Me dejo entender. Por eso, cuán importante es el levantamiento de la información, el levantamiento de datos. Y ahí tienes que utilizar más de una técnica. También interviene el juicio experto, tu experiencia, reuniones de trabajo, lluvia de ideas. Hay un montón de técnicas y tú vas a tener que aplicar alguna de ellas para poder hacer un adecuado levantamiento de la información. Dicho esto, hay también que entender que en un proyecto como tal, pues como decía Tufino en el chat, tiene que haber una planificación. ¿Y esta planificación qué implica? Tener una serie de pasos que yo voy a tener que especificar, que yo voy a tener que establecer. ¿Estamos? Porque es parte de mi gestión. Si yo no planifico, si yo no estructuro, oye, ¿qué voy a hacer como paso 1? ¿Y qué voy a hacer luego? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. O sea, tienes que tener una estructura de trabajo. Si no tienes un plan de trabajo, créeme que estás haciendo las cosas, como se dice, a la buena de Dios, a la suerte, y eso tampoco es dable. Existe una herramienta, más que herramienta, la herramienta vendría a ser el programa se llama Project, o puedes usar Primavera, son las herramientas de software que generalmente se utilizan para elaborar lo que se llama un cronograma de actividades, ¿sí? Creo que ya ustedes conocen o han escuchado qué cosa es un cronograma de actividades. ¿Alguien me puede definir qué es un cronograma de actividades? ¿Qué idea tienen por cronograma de actividades o han tenido la oportunidad de elaborar algún cronograma? Sí, un cronograma de actividades básicamente, como su mismo nombre lo dice, es es un horario en el cual, en base a fechas y a temas a tratar, fijas un día, ¿no? O un grupo de días en específico en las cuales se va a cumplir esa tarea. Que la suma en conjunto de todas las tareas te genera pues la conclusión del proyecto, ¿no? Y tiene que estar determinado en función del tiempo, ¿no? Esa es una de las limitaciones también que se toca, ¿no? Tratar de cubrir en el tiempo necesario, requerido, el proyecto o cualquier acción. Ok. Bien. ¿Alguien me puede responder a la pregunta qué es una actividad? Porque dice cronograma de actividades y habla en plural. Entonces yo tengo que primero definir en singular qué es una actividad. Sinónimo de actividad en el caso de proyecto. Tarea, ¿Perdón? tarea, subproceso. Tarea, tarea, así es. Entonces, que quede claro, un cronograma, gracias a Murugarra, un cronograma tiene que ver con una serie de pasos. Cuando digo cronograma de actividades, no es otra cosa que la estructura de un conjunto de tareas o subtareas que voy a tener que desarrollar dentro de ese proyecto. Y que naturalmente todo proyecto tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de término. Si a mí me dicen, Castañeda, el proyecto arranca el 5 de octubre del 2020 y finaliza, ya finaliza, tienes que tenerlo listo para el 31 de diciembre de este mismo año. Wow, tengo, ¿qué? 13 semanas. Sí, no tienes más, no hay más. ¿Pero que no era hasta el 8 de enero? No, pues eso ya es semana de revisión o ya de, digamos, de demostración del proyecto. No hay más tiempo. Entonces yo tengo que ver y estructurar mi proyecto en función a una serie de actividades que tengo que desarrollar dentro de ese range, dentro de ese rango of time, ese rango de tiempo que me han dado. No tengo más tiempo. Entonces, tú tienes que definir el conjunto de tareas, ¿no es cierto? O actividades que vas a tener que desarrollar dentro de ese lapso de tiempo. Y naturalmente, pues, todo proyecto empieza con una fecha inicial, ¿no? Por cada tarea tú fechas una fecha de inicio y manejas una fecha de término. Pero acá hay un detalle importante y que ustedes también tienen que considerar que se llama holgura de tiempo. La holgura de tiempo es un tiempo adicional que tú tendrás que asignar por cada tarea. Por ejemplo, se me ocurre, tarea número 1, o perdón, tarea número 4, implementación de la base de datos. ¿Cuántos tiempo, cuántos días te vas a demorar para implementar la base de datos? Entonces, tú más o menos, bajo tu experiencia, dirás, bueno, en 3 días. ¿Seguro que en 3 días? Sí. Manejo holgura de tiempo. Pone 2 días más. Es decir, nunca trabajen
con tiempos ajustados. Me dejo entender. Si eres un equipo, si trabajas en equipo, créeme que 13 semanas lo cumples, sí se puede. Pero si eres solo contra el mundo, créeme que cuánto lo siento, pero no sé de dónde vas a sacar tiempo. Pero es que es así, es complejo, es complicado. Por eso es que generalmente los proyectos se hacen en equipos. En la vida real, un proyecto, un sistema, no es solamente una persona. Hay 3, 4, 5, hasta 6 especialistas de IT. Tienes ahí a 2 analistas de sistemas, tienes 3 desarrolladores, tienes al DBA, es todo un staff. Ojo, estoy haciendo el ejemplo en la vida real, así es como funciona. Y claro, todos trabajan de forma coordinada. Eso es un equipo. La diferencia entre un equipo y un grupo es que el equipo trabaja de forma coordinada. Coordinada y coordinadamente. Coordinados porque tienen que siempre haber intercambio de ideas entre ellos, debate. Un ejemplo, puede que en este grupo esté, por decir, Ramírez y Murrugarra. Y Murrugarra no lo pasa, pues, a Ramírez. Y Ramírez tampoco lo pasa. Pues lo siento. Sus diferencias personales tendrán que dejarlas de lado porque tienen que desarrollar un proyecto. Y trabajan dentro de la misma empresa. Estoy citando el ejemplo de forma hipotética. ¿Estamos? Entonces, naturalmente, en un proyecto el tema personal queda de lado. Por eso es que a veces dicen, oye, ¿cómo va? No, en este equipo la gente no es profesional. ¿Por qué? Porque como no me gusta el color de su corbata, entonces, y le dije que no me gusta, entonces ya pues se la agarró conmigo, ya no me toma la atención, no hace las cosas como que yo le digo, me entrega las tareas fuera de tiempo, entonces estamos retrasados con el proyecto en verdad, no vamos a cumplir el objetivo, no vamos a llegar a la meta de los días establecidos. Eso puede pasar. Otra cosa que también puede pasar en un proyecto es el mal manejo de los times, de los tiempos. ¿Cuántos días te pusiste en la base de datos? 3 días. ¿Y en qué día estás? En el día 2. ¿Y cómo vas? Recién estoy terminando mi diagrama de relación. O recién estoy tratando de terminar de normalizar la base de datos. Y te va a dar tiempo para codificar la base de datos, para crear las restricciones de campo, porque se supone que hasta ahí hay que entregarlo con constraints, con restricciones. Y eso es lo que nos está pidiendo la gerencia, o eso es lo que nos está pidiendo el ingeniero de sistemas, el jefe de área. ¿Y cómo hacemos? Estamos a menos de 24 horas, o estamos a 24 horas de presentar la supuesta tarea, la supuesta actividad. Entonces, la pregunta es, ¿manejaste segura de tiempo? ¿Por qué no le diste un día más? ¿Por qué no le diste 48 horas más? Tienes que manejar holguras de tiempo. Porque cuando uno constituye un proyecto y pacta una fecha de entrega, en la vida real se hace cuando tú eres un tercero, ojo, tú no perteneces a la empresa, es un tercero que estás haciendo el proyecto para otra persona, hay un contrato incluso que se firma. Y ese contrato tiene penalidades. Inclusive te van a tener que dar un adelanto por el proyecto que estás haciendo, dependiendo de cuál sea tu costo. Eso lo vimos en tercer ciclo, me parece, ¿no? Había una especie de contrato. Sí, acá lo vas a ver con el documento de licitación. Ay, Que lo vas a tener que investigar. Ok. Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de los conceptos que yo estoy hablando ya lo hemos visto. Sí, pues yo diseñé el sílabus de ingeniería de requerimientos y también he diseñado el sílabus de diseño y evaluación de proyectos. Porque al final yo no sabía que iba a continuar con los cursos, pero bueno, se planteó para que ustedes tengan una idea. Supone que aquí es donde ya vamos a profundizar un poquito más. Ingeniería de requerimientos en realidad es una vista así como un abanico, vamos tocando pinceladas, ¿no? Punto por punto, de esos temas. Y ahora sí ya vamos aquí a ir profundizando, pero se supone que ya ustedes tienen la base, ¿no? Al menos algo debe de haber quedado de esa experiencia. Bien, jóvenes, dicho esto, entonces creo que tenemos claro que un proyecto es un conjunto de pasos, un conjunto de actividades o un conjunto de tareas que uno organiza, estructura en función al tipo de proyecto que vamos a desarrollar. Hay que también considerar algo en el desarrollo de un proyecto, que a veces no lo tomamos en cuenta, el estudio de factibilidad, el estudio de viabilidad de un proyecto. Porque a veces nos centramos mucho en el levantamiento de información, nos centramos mucho en el análisis, pero dejamos de lado esto. ¿Te das cuenta? Y esto es lo más importante. Porque la gerencia, lo que hay que presentar son costos.
presupuesto. Entonces, el gerente lo primero que te va a decir es, muy bien, ya te entrevistaste conmigo, ya has hecho el levantamiento de información, has capturado tu información, has aplicado encuestas, te has reunido con los usuarios, se supone que has hecho tu análisis de requerimientos, sí, ya tengo mapeado todo ello. Perfecto. Entonces la pregunta es ahora, bien, si ya estructuraste todo eso, si ya tienes, digamos, toda la información, acá viene lo más bonito. ¿Y cuánto me cuesta? Y dime tú, Ángel, ¿cuánto me vas a cobrar por esta aplicación multiplataforma que quieres desarrollar? ¿Cuánto me va a costar esta bolsa de trabajo vía web? ¿Cuánto me va a costar de repente este registro o este control de citas médicas para el policlínico que va a ser vía web y también vía app móvil? ¿Me dejo entender? Entonces, el gerente, el customer que te está convocando para hacer este sistema o este proyecto, lo primero que te va a preguntar es, oye, ¿y cuánto me cuesta? ¿Cuánto es tu mano de obra? ¿Cuánto me estás cobrando por hacer el sistema? 8.000, 7.000, 6.000, 10.000 soles, no sé, tú fijarás tus costos. ¿Estamos? Y aparte, hay que también decirle al gerente si es que va a tener que invertir por alguna licencia de software o va a tener que adquirir probablemente algunos equipos, algunos servidores o de repente algunas licencias de algunos programas que la empresa no cuenta. Entonces, eso también demanda un costo. ¿De dónde sale esa plata? Sale de la gerencia general, sale de las arcas de la empresa. Y eso también es un costo, también es un gasto. ¿Estamos? Y todo proyecto, ustedes recordarán, también tiene que tener un beneficio. Un beneficio. Y ojo, esos beneficios pueden ser tangibles e intangibles. Y la gerencia no quiere beneficios intangibles, quiere beneficios palpables, beneficios tangibles. Ok, ¿y por qué tengo que invertir 10.000 soles en equipos como facilidad técnica? Y aparte te tengo que pagar 6.000 soles a ti por desarrollar el sistema. O sea, si hago mi cálculo, son 16.000 soles que tengo que desembolsar para esta aplicación web y móvil. Un ejemplo. Ok, ¿y en qué tiempo recupero mi inversión? Yo como empresa, ¿en cuánto tiempo recupero esta plata, este dinero? ¿Cuál es el beneficio económico que a mí como empresa me trae tu propuesta tecnológica? Jóvenes, esto que yo les estoy comentando es lo que el jurado te puede preguntar. Y tú tienes que estar lo suficientemente, digamos, empapado de tu tema, conocer tu estudio de factibilidad, tener claro los montos, los números, para poder defender tu proyecto, para poder argumentar y mantener y tener la serenidad del caso para poder explicar y desplayar. Así que si no sabes controlar tus emociones, ahí sí vas a tener un problema. Porque el jurado lo puede tomar a mal, ¿no? Este joven, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿por qué se exalta? Es una pregunta. Es para que tampoco ¿no? Digamos, como se dice, pierda los papeles, pues, ¿no? Porque hay jurados que son muy incisivos. Yo he tenido oportunidad de ser jurado de tesis en más de una institución por la cual he tenido oportunidad de trabajar. Y yo sí, como jurado, he sido muy incisivo en las preguntas, porque mi objetivo era que los expositores caigan, ¿no? Entonces, a veces uno pregunta cosas que a veces el exponente o el ponente de su proyecto no tiene ni idea o no lo ha contemplado. Un ejemplo, yo le puedo decir, muy bien, joven, tiene su sistema después, ¿no? Terminó. Entonces yo le puedo decir, joven, una pregunta. Ya, a ver, voy a lanzar la pregunta, a ver si ustedes estuvieran en ese momento, ¿qué me responderían? A ver, por ejemplo, yo diría, ¿no? Profesor, he hecho mi aplicación web, ¿no? No sé, para tal proceso de negocio, tal empresa, has explicado ya todo tu planteamiento del problema, tus objetivos, has explicado tu estudio de factibilidad, has explicado pues ya la demostración del sistema, has terminado con la exposición. Viene lo más bonito, ronda de preguntas. Yo le puedo decir, joven, mencióneme usted 10 amenazas tecnológicas a las cuales estaría expuesto su sistema de información en cuanto al tema de seguridad informática. Y dígame usted cuál sería el plan de contingencia frente a esas amenazas que usted va a citar. ¿Cuál sería su plan de contingencia para mitigar o evitar el impacto de estas amenazas dentro de su sistema informático?
Entonces, cuando yo evalúo generalmente, y he tenido oportunidad de hacer proyectos, yo hago preguntas de ese tipo, ¿no? Y a veces el estudiante dice, wow, amenazas tecnológicas. Entonces, él tiene que saber qué tipo de amenazas está expuesto a su aplicación. Por ejemplo, desde un SQL injection, desde malware, desde de repente ingeniería social. O sea, hay un montón de amenazas tecnológicas. Ok, ¿y cuál es el plan de contingencia? ¿Cuál es tu plan de seguridad informática? Muchas veces los expositores, bueno, los tesistas no ven eso. Claro, porque yo tengo que preguntarle cosas que obviamente no, o no han visto, o son de gestión, y que, claro, con la intención de ver qué argumentan, qué me dicen, ¿no? Si conocen o no conocen del tema de seguridad informática, por ejemplo. Entonces, son cosas así, ¿no? Ya cada jurado ve su papel, cómo y por dónde pregunta o evalúa, ¿no? Pero claro, ustedes como tesistas tienen que estar preparados porque les pueden hacer preguntas desde el tema, no necesariamente lo que han expuesto, incluso hasta de lo que ustedes no han expuesto. Entonces, el tema dice, oye, no pensé que me iba a preguntar tal cosa. ¿Y qué pasó? Me agarró frío. Entonces, ¿y qué respondiste? Nada, y lo peor que puedes hacer, ¿no? Quedarte también callado en una sustentación o exposición de esa naturaleza. Muy bien, dicho esto, al menos haciendo una introducción a toda esta temática, vamos a revisar rápidamente cuál es este índice que nos pide el IESFA, que dicho sea de paso yo lo he adecuado porque tenía puntos claves, ¿no? Generales, ya yo le he dado la forma que debe ser pues un proyecto como tal, ¿no? Como se dice, es mejor pecar en exceso a que nos digan falta, falta, ¿no? Es mejor cumplir con lo que me piden y un poquito más allá. Y cuando me revisen, digan, esto no va, ok, no hay problema. Simplemente agarras un suprimir y listo, ¿no? Concluyes con ese punto. Muy bien, a ver, veamos, índice. Todo proyecto pues tiene una dedicatoria, ¿no? Acá ustedes, claro está, tienen que de repente expresar algún mensaje, algún texto, pueden dedicar su trabajo a una persona o a un grupo de personas que ustedes consideren importantes y que han sido elementos clave para el desarrollo de su proyecto, pues lo ponen en dedicatoria. ¿Quién va dedicado todo ese esfuerzo que ustedes están haciendo? Y el agradecimiento es simplemente como su mismo término lo dice, ¿no? Yo agradezco, ¿no? A tal persona por el apoyo que me ha brindado durante mi proyecto de investigación. Puede ser tu asesor, puede ser algún docente de la carrera, puede ser el jefe de producto, puede ser a tu familia, a quien tú quieras puedes dedicar y agradecer. El resumen es básicamente, es el abstract. Es el abstract. El resumen es una síntesis breve, puntual, no más de una página, que sintetiza pues todo tu proyecto de investigación, donde tú enfocas o en pocas palabras resumes cuál es la intención de tu investigación, qué paradigma quieres cambiar, a qué estás apuntando, qué cosa quieres mejorar de esa empresa. Y eso tú lo explicas en el resumen. Las palabras claves básicamente son términos jóvenes que ustedes hacen mención y dicen, es como decir, a ver para que se entienda, como un glosario, ahí está, es como un vocabulario de palabras. Dice, profesor, mi proyecto es implementación o desarrollo de una aplicación multiplataforma, ¿ok? ¿Y qué términos has utilizado? Un término, base de datos, base de datos. Otro término, aplicación web. Esas serían las palabras claves. ¿Qué más? Por ejemplo, SQL Server como gestor de base de datos. Ya. Entonces, SQL Server. ¿Qué más? Lenguaje de programación Java. Ok. ¿Qué más? O sea, todas aquellas palabras que identifican o que son elementos claves para identificar tu proyecto que estás desarrollando. Entonces, eso va en palabras claves. El resumen se traduce al inglés y va en el término de abstract. Las palabras claves se traduce del español al inglés y va en la sección que se llama keywords. En este caso en inglés, palabras claves. ¿Correcto? La introducción. La introducción es una explicación de todo tu proyecto de investigación, pero la mejor forma de redactar una introducción, jóvenes, es hacerlo por capítulo. Es decir, cuando tú escribes de forma, digamos, parafraseada, tienes que usar aquí la paráfrasis como técnica, o el parafraseo, tú vas describiendo qué vas a desarrollar en cada capítulo.
Es una forma de ilustrar al lector que coge tu proyecto de investigación, que deshoja tu libro y dice, ah, muy bien, a ver, ¿de qué se trata? Anda la introducción. Ahí está la clave. Entonces uno empieza a leer la introducción y dice, sí, tengo claro de qué trata el tema, me está explicando qué puntos son lo que está desarrollando en el capítulo 1, que está desarrollando en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4. Pero ojo, esta explicación que tú haces en la introducción de cada capítulo tiene que ser secuencial, de acuerdo al índice. ¿Ya? Por eso tienes que revisar eso. Otro detalle, siempre la introducción, como su mismo nombre lo dice, intro. Introducción es introducir. Tú tienes que introducir, Ángel, ¿a quién? Al lector. Pues tú vas a introducir al lector, ¿qué cosa? El tema que vas a presentar. Y claro, generalmente en la redacción de una introducción uno explica, empieza con un párrafo, particularmente yo lo hago así, empiezo con un párrafo descriptivo. Describo, por ejemplo, profesor, yo voy a hablar, el tema se llama la implementación de una solución Business Intelligence para mejorar el proceso de toma de decisiones del área de ventas de la empresa Rubisac, por decir. Ok, tu tesis, por así decirlo, tu aplicación, tu solución informática no es un sistema OLTP, es un sistema OLAP. Ahí, por ejemplo, tenemos un proyecto de otra naturaleza, que lo van a ver en inteligencia empresarial. Entonces, ahí no vas a hacer formularios, no vas a programar, no, porque tu investigación es de otra naturaleza, tiene otro enfoque. ¿Ah? Tienen que tener cuidado con eso, porque no es un sistema OLTP, es un sistema OLAP. Tiene que ver con el Online Process Analytics, tiene que ver con el análisis, el procesamiento analítico en línea. Es otra cosa, es diferente a un sistema OLTP. Todo lo que ustedes han hecho, jóvenes, hasta el día de hoy son sistemas OLTP. Cuando programabas tus formularios de escritorio, cuando hacías tus formularios web en Java, o usabas PHP, usabas C# y te conectabas a una base de datos, ¿eso qué es? Es un sistema transaccional, eso es un sistema OLTP. Y les voy a ser sinceros, hasta el día de hoy yo no he visto una investigación en el IESPA que hayan hecho sobre una solución de Business Intelligence, sobre inteligencia de negocios. Hasta el día de hoy no hay ninguna investigación de ese tipo. Aunque en realidad es una investigación sencilla. O sea, hacer una investigación de tipo Business Intelligence, me olvido de programar, y no programo nada, y todo es solamente SQL, mi cubo, mis reportes, mis dashboards, y nada más. Y darle estructura a esa investigación, pues, ¿no? Ojalá algún día, de repente alguien, ¿por qué no? Alguien de ustedes que está en sala que todavía no ha presentado su perfil o no ha redactado, y quiere implementar un sistema OLAP, pues me puede consultar, con todo gusto lo puedo guiar u orientar en ese tema, ¿no? Así que si desean o alguien está interesado en ese tema, me avisa, y es mucho más simple hacer una investigación en Business Intelligence, un sistema OLAP, que hacer un sistema OLTP, para ser sincero, porque en OLTP pues hay que hacer toda una documentación y es todo un proceso, es todo un proceso. Bien, continúo. Entonces, si tu proyecto fuera, por decir, un sistema de tipo Business Intelligence, pues tengo que empezar con un párrafo introductorio hablando sobre los sistemas OLAP, ¿cierto? Bien, ¿no? Por ejemplo, actualmente las empresas necesitan tomar decisiones acertadas, ¿no? O asertivas, enfocadas a sus procesos de negocio o procesos comerciales. Es por ello que existe una creciente demanda hoy en día en el mercado en cuanto al uso de sistemas OLAP. Para ello, la empresa, y ahí recién hablo de la empresa, recién, digamos, jalo y tomo el tema de la empresa a la cual va a ser objeto de investigación, ¿no? Es por ello que la empresa Rubisac hoy en día necesita, ¿no es cierto?, de un sistema informático que le ayude a mejorar su proceso de toma de decisiones en el área de, que hago mencionar. ¿Estamos? Punto seguido. En ese sentido, la presente investigación tiene por finalidad, tiene por objetivo la implementación de una solución de Business Intelligence para mejorar el proceso de toma de decisiones del área de la empresa.
Entonces, ¿qué he hecho? Empiezo primero explicando la importancia, explicando la necesidad del uso de los sistemas solar y luego ya lo aterrizo, pues ya como se dice, lo aterrizo ese tema, ¿no? Esa introducción con la empresa que va a ser objeto de estudio e inmediatamente indico qué tipo de solución es la que voy a implementar. Y luego continúo con la redacción, pues, ¿no? En ese sentido, la presente investigación ha sido estructurada por capítulos. Punto seguido, a continuación se describen cada uno de ellos. Punto aparte, y empiezo. En el capítulo 1 se presenta, ¿no? No sé, a ver, si fuera el índice que está acá, yo diría, en el capítulo 1 se procede a la determinación del problema de investigación, coma, siendo un primer punto a abordar los datos finales de la empresa, ¿no? Y empiezo a escribir paso a paso, item por item, de esta investigación, ¿no? Entonces, la introducción básicamente es esto, es una síntesis de toda la investigación que vamos a hacer, la cual está estructurada por capítulos y hay que hacer una descripción como tal. No obstante, no hay que olvidar que debemos empezar por un primer párrafo introductorio, que sea un párrafo en realidad que describa la importancia de las aplicaciones multiplataforma o que describa de la necesidad de implementar una aplicación web o una aplicación de escritorio o una aplicación móvil. Entonces ahí tú tienes que tener cierta creatividad para poder redactar ese informe, ¿correcto? Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, ¿estamos claros con lo que estoy explicando? ¿Consultas, preguntas? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Continúo? Bien, no hay preguntas. Continúo entonces. Acá les quiero hacer un paréntesis, quiero contarles una anécdota. Hace ya, ¿serán cuántos? 4 o 5 años atrás, probablemente, o un poquito más, 5 o 6 años atrás. Yo ya no pertenecía a la casa de estudios del Instituto Norbert Wiener, ya había salido medio año antes. Y me convoca un grupo de becarios para hacerles una asesoría particular por el tema de su proyecto de investigación. En realidad ellos ya tenían cierto avance, pero tenían un entrampamiento, se habían entrampado con el asesor. O sea, ellos tenían un asesor por parte de la institución. Todo instituto te pone un asesor para que te vaya guiando. Y entonces ellos habían optado por hacer una solución de business intelligence, inteligencia de negocio, que es en realidad un sistema OLAP, no es un sistema OLTP. Entonces ellos estaban enfocando su investigación. Claro, la institución tiene un índice general que tú lo tienes que adecuar en función a la naturaleza de tu proyecto. Y ellos habían establecido su planteamiento del problema, habían hecho sus objetivos, tenían por ahí algunos errores que había que pulir y que de por sí los estaban poniendo freno con eso. Entonces empecé a tomar el proyecto, empiezo a asesorarlos, digo, mira, esto está mal, esto cambia, no hay que hacerlo así. Le empezamos a dar por toda la parte del capítulo 1. Hasta ahí no había problema. Iban, sí, profesor, bien, check, check, check. Cada vez que iban, tenían check. O sea, estaba pasando la asesoría como corresponde. El problema sucede cuando tienen que hacer ya el capítulo de la propuesta. Y aquí, si bien es cierto, una solución OLAP, pues no tiene formularios. No tiene un formulario para hacer ingreso de datos. No existe un formulario donde hagas input, propiamente dicho. Eso se maneja a través de los reportes, de los dashboards. Y en este punto, según el índice que tenía la institución, le pedían, elabore su diagrama de caso de uso, elabore su diagrama de secuencia, elabore su diagrama de actividad, su diagrama de clases, su diagrama de componentes. Entonces, los estudiantes le han dicho, profesor, pero estos puntos no los vamos a tocar, porque no forman parte de nuestra investigación. Entonces, el asesor aquí, naturalmente, pues, ya empezaban los conflictos. No, pero tú tienes que hacer tu diagrama de caso de uno. Si el índice lo pide, el índice lo dice y tienes que hacerlo. Y tienes que hacer también tu diagrama de, ¿cómo se llama?, de componentes, y diagrama de estados, y tu diagrama de caso de uso del sistema y del negocio. Entonces dijimos, bueno, a ver, le digo, para empezar, una investigación o un proyecto en OLAP no se basa en la metodología RUP, porque la metodología RUP es una metodología que está enfocado al desarrollo de sistemas OLTP. Y nuestra investigación es una investigación del tipo LAB. Así que, por lo tanto, esto no va.
Entonces, les expliqué a los chicos, que eso no va. Profesor, me dice uno de ellos, ¿bajo qué metodología vamos a trabajar nuestro proyecto? Bajo la metodología de Kimball. Digo, Kimball es el autor que propone las estructuras multidimensionales y por lo tanto lo que te está pidiendo no corresponde, no vale. Entonces, como que no me creyeron seguramente, o se fueron dudando. Habían ido a otro profesor. Entonces, y claro, fueron a otro docente a consultar lo mismo. Y este profesor era un experto en metodología RUP. Entonces, cuando le habla de OLAP, como que también estoy en duda, ¿no? Él no sabía si decirles sí o decirles no. Y luego volvieron nuevamente. Dijeron, profesor, de verdad es que estamos en duda. El profesor no nos dice nada, se ha quedado así como que podría, no podría, pero usted nos dice que es un no y un no rotundo, que no vale. Digo. Se van con el asesor y el asesor nuevamente les dice que no, que está mal, y que tienen que hacer. Regresan nuevamente. Y dice, profesor, dice que no, que nosotros estamos equivocados. Ah, no, un ratito. A mí nadie me dice que yo estoy equivocado. ¿Qué le pasa? A ver, vamos por partes. Mira, le digo, simple. Dile a tu profesor, le digo a tu asesor, que te diga bajo qué libro, en qué autor, en qué año dice que un sistema OLAP, una solución de business intelligence, se enfoca bajo la metodología ROM. Si él te trae el libro, te trae el autor, te trae el año de publicación en físico, donde diga específicamente que una solución OLAP se desarrolla bajo el enfoque de la metodología RUP, te hago toda la asesoría free. No te cobro. No te cobro. Los chicos entusiasmados, pues, ¿no? Ya, profesor, sí va. Y le dijeron eso al profesor, díganos usted qué libro, igualito, tal cual les dije. Pasaron una semana, 2 semanas, 3 semanas, y el tiempo avanza. Y no me llamaban, pues, bueno, total, los interesados son ellos, ya me llamarán. Y uno de ellos, no sé cómo yo le escribo, le digo, ¿y qué fue? ¿Cómo en qué van? Profe, seguimos esperando la respuesta del docente, y hasta ahorita no nos entrega. Y digo que iba a buscar. Es que no lo va a encontrar, porque no hay. La metodología de un sistema BI no se enfoca en Ruble. Puedes enfocarlo con BPMN, Business Process Management. Eso sí, yo puedo modelar tranquilamente en un flujograma un proceso de negocio. Y eso sí lo puedo aplicar en BI o en Business Analytics. Pero no le digo RUB en OLAP. Es como que yo mezclara papas y camotes. Discúlpame, pero son dos cosas totalmente distintas, opuestas. Investigando por mi lado, a ver quién era ese docente, me doy con la sorpresa que el asesor no era ingeniero de sistemas, era licenciado en administración de empresas, tenía conocimientos de informática, había leído de sistemas de información, pero no era especialista de la carrera. Entonces, ahí, obviamente, con documento en mano, le dije a los chicos, discúlpame, pero quien te está asesorando no es especialista, ¿no? No tiene grado no tiene maestría en ingeniería de sistemas, no tiene licenciatura, digamos, al menos en educación que diga, de repente en mención informática o en computación. Es un administrador de empresas. No sé qué hacen un administrador de empresas asesorando un proyecto de esa naturaleza, ¿no? de informática. Bueno, al final fueron con el coordinador se dio cuenta que no era del tema. Al final lo solucionaron, pero perdieron como 5 a 6 semanas de tiempo para el desarrollo de su tesis. Entonces, eso a veces pasa, jóvenes, y eso es común, es natural. Es natural que en algún momento tú tengas tu proyecto, te vayas con tu asesor y tu asesor te diga ve y de repente tú consultes a otros y te diga, o sea, esto de la investigación es muy natural que en algún momento entren en contradicciones con más de un docente o más de un especialista. Entonces, la sugerencia que yo te hago es lee bastante, revisa la teoría, porque ¿quién mejor para defender un proyecto que tú mismo? Tú estás haciendo tu investigación, tú lo debes de conocer y tú tienes que tener claro los conceptos y la metodología para que, digamos, no termines entrampándote entre ir, venir, porque se pierde tiempo. Créeme que se pierde tiempo y tiempo valioso. Bien, entonces, eso por un lado. A ver, en nuestra propuesta tenemos que abordar acerca del capítulo 1, que tiene que ver con la determinación del problema. Aquí tú vas a indicar cuáles son los datos generales de la empresa. Harás mención también a la ubicación geográfica, ¿sí? Dónde se encuentra ubicado.
El organigrama de la empresa, sí es importante también hacer un reconocimiento de las áreas que conforman esta empresa que va a ser objeto de estudio, de investigación. Y en la formulación del problema, pues naturalmente hay que definir cuál es el problema general. Esto se formula a través de una pregunta de investigación. Eso ustedes lo saben. Han llevado investigación e innovación tecnológica. Asumo que ahí han realizado conceptos de investigación, así que ahí no creo que haya problema. Y también hay que definir los problemas específicos, ¿correcto? En el caso del problema general y los problemas específicos, por lo general se formulan a través de un interrogante. Siempre se redacta así, a través de un interrogante. En cuanto a los objetivos de la investigación, pues acá hay que tener cuidado, ¿ya? Porque hay objetivos de la investigación y hay objetivos del proyecto. Entonces, a veces como que confunden los términos. Una cosa son los objetivos, o sea, ¿qué cosa quiero yo lograr? ¿Cuál es la finalidad? Porque objetivo es sinónimo de finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? Distinto a decir cuál es el objetivo de tu proyecto. El proyecto está enfocado ya a la solución tecnológica, está enfocado a la propuesta. Y el objetivo de la investigación, pues, tiene que ver básicamente cuál es la intención de hacer todo este estudio, de hacer toda esta documentación, ¿no? Entonces tú tienes que tener claro cuál es tu objetivo como investigación, a nivel general y a nivel específico. Por ejemplo, de repente por ahí Murrugarra me dice, profesor, lo que pasa es de que mi problema tiene que ver con el proceso de, no sé, se me ocurre, a ver, el proceso de seguimiento a los estudiantes del IESMA en cuanto a su situación laboral. Ok, entonces, como investigación, ¿cuál es tu objetivo? Entonces, habrá que analizar primero el proceso hoy en día de registro y seguimiento, no sé, de egresados, de situación laboral de los egresados, cómo lo llevan a cabo, de forma manual, de forma procedimental, está parcialmente sistematizado, todo es íntegramente manual, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Partimos primeramente de ese punto. De repente dicen, no, profesor, todo lo manejan en Excel, pero no hay un sistema como tal. O sea, no hay un sistema informático como tal, todo lo manejan en hojas de cálculo. Ok, entonces yo puedo entender que el proceso se encuentra parcialmente sistematizado. Utilizan hojas de cálculo, la información está en Excel, pero no está sistematizada como tal en un database, en una base de datos. Si esa es la premisa, entonces yo diría, como investigación, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Quieres mejorar el proceso de seguimiento académico? ¿Quieres virtualizar el proceso? ¿Quieres automatizar? Ya de por sí, jóvenes, cuando ustedes definen un objetivo, los objetivos se redactan en verbo. Es decir, aquí los términos terminan en verbo. Ojo con esto. Mejorar, automatizar, digitalizar, gestionar, en fin. Todo se redacta en verbo en cuanto a objetivos. Tengan cuidado con eso. Los objetivos siempre denotan una acción. Entonces, va a depender mucho de cómo has estipulado el planteamiento del problema, o sea, en este caso el problema general, porque de allí incluso salen los objetivos. Es que en realidad tiene que guardar esto, relación, tiene que haber relación entre el problema general y el objetivo general, los problemas específicos y los objetivos específicos. ¿Ya? Entonces se redacta en verbo. Entonces, un objetivo, por ejemplo, general de investigación sería que yo como investigación, profesor, quiero mejorar el proceso de registro, por ejemplo, ¿no? Mejorar el proceso de registro y seguimiento, no sé, pues de egresados, ¿no? Del IESO, mediante la implementación de una aplicación multiplataforma. Listo. Has definido la acción, has definido el verbo. Con tu investigación tú quieres mejorar, dice, el proceso de, y lo vas explicando, ¿no? Pones ahí. O de repente, profesor, yo lo que quiero es automatizar el proceso de compras y ventas de la empresa tal, mediante la implementación de una aplicación web o de un sistema web o de una aplicación multiplataforma. Pero tu objetivo empezó como un verbo, automatizar, mejorar. ¿Estamos? Entonces tengan cuidado cuando redactan los objetivos de la investigación. La justificación de la investigación es básicamente, ¿qué entendemos por justificación? Justificación es explicar el conjunto de razones
¿sí? Yo aquí explico cuál es la razón de ser de mi investigación. Por eso se llama justificación. Tú faltas a clases en el tema presencial, profesor, he faltado, ya, ¿qué haces? Elabora su justificación, joven. Haces un food y tú explicas ahí, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Cuáles han sido los motivos o las razones del porqué de tu inasistencia a clases? En la semana, en ciertos días, etcétera, etcétera. Tú argumentos. Estás justificando. Entonces, la justificación de la investigación es otra cosa que explicar cuál es la intención, cuál es la razón de ser, de por qué quieres llevar a cabo ese estudio. Te escucho, Ángel Cabello. Creo que activaste tu micro por ahí. ¿Alguna intervención? Es oportuna, si deseas hacerlo. Bien, entonces, a eso se refiere justificación de la investigación. La justificación es justamente eso, explicar la intención del estudio, explicar el conjunto de razones o motivos por los cuales estás llevando a cabo esa investigación. Dentro de esta justificación de la investigación hay que hacer tres tipos de justificación. Una justificación teórica, una justificación práctica y una justificación social. Profesor, que en cada uno tenemos que hacer, sí, ¿a qué se refiere con justificación teórica? O sea, se supone que tu investigación debe brindar algún aporte teórico. A nivel teórico vas a brindar algún conocimiento. Y si es así, pues lo tienes que explicar. Tu investigación, ¿por qué es práctica? Es fácil de utilizar la solución informática, es práctica por tal motivo, tendrás que explicar. Y esta investigación o ese estudio que estás haciendo, ¿tiene algún impacto social? Profesor, sí, tiene un impacto no solamente para el colegio que estoy haciendo como referencia, como objeto de estudio, sino para cualquier colegio, porque mi propuesta tecnológica puede ser adecuada a cualquier otra institución educativa. Perfecto, muy bien. Si eso es así, entonces lo explicas también. Hay que aquí argumentar en esos tres niveles. A nivel teórico, a nivel práctico y a nivel social. Luego viene el capítulo 2, que tiene que ver pues con el marco teórico. ¿Sí? Y el marco teórico, jóvenes, tiene que ver con un primer punto. A ver, ¿qué entendemos por marco teórico? ¿Alguna idea, por favor, aquí con lo que es el marco teórico? Ramírez, Guaranca, ¿estás en sala? ¿Sí? Ramírez. ¿Está Ramírez? Guisado. 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 Tampoco. Guisado, ya. Ok, estás por el chat, perfecto. Guisado, te formulo la siguiente pregunta. ¿Qué entiendes tú por marco teórico? Ustedes ya han hecho o han redactado en algún momento algún informe, un proyecto, y siempre se dice que todo proyecto o toda investigación tiene que tener un marco teórico. ¿Alguien me puede decir, o en todo caso tú, Guisado, me puedes explicar qué cosa es el marco teórico? Si deseas, puedes activar tu micro, o en todo caso, por el chat. ¿El marco teórico es recopilación de la información? No, la información tú la recopilaste al inicio, antes de definir el planteamiento del problema. Tú ahí tenías que haber hecho ya levantamiento de información. No, no es eso. Bien, a ver, ¿alguien más? Para eso estamos, para que se equivoquen y para corregir, para mejorar. Quien no se equivoca, jóvenes, no aprende. Aquí, profe, a ver. A ver, Murrugarra, te escucho. El marco teórico es básicamente como la conceptualización de los términos y investigaciones previas y de repente citar algunos estudios para, digamos, ¿Para qué? para conceptualizar los términos que se van a utilizar dentro de un proyecto. Ya, o sea, tiene que ver con la descripción de teorías. La descripción teórica, sí, del concepto, ¿no? De cada término que se va a utilizar. Ya. Más allá de términos, yo cambiaría esa palabra de términos por teorías. A ver, está bien lo que has dicho. A ver, vamos a ver. Un marco teórico, ¿qué es?
El marco teórico básicamente representan las bases teóricas de tu investigación. Toda investigación tiene que estar respaldado bajo una lista de autores, al cual tú has tenido que revisar su bibliografía, ¿estamos? Tú has tenido que revisar, leer su bibliografía como, digamos, etapa inicial, antes de formular o constituir, digamos, tu proyecto. Ya tú has tenido, digamos, tienes el tema, has definido todo lo que es el capítulo 1, el planteamiento. Bien, antes de que continúes con el desarrollo, tú tienes ahora que decir que tu investigación se respalda en función a los siguientes autores. Entonces tú ahí vas citando, ¿no es cierto?, a los distintos autores que tú has leído, has consultado, que van a permitir respaldar tu investigación. Ese va a ser tu soporte de defensa de tu investigación. Porque cuando tú vayas a la argumentación, es probable que te hagan muchas preguntas y de repente alguna de ellas o muchas de ellas tú puedas responder basándote en los autores que has citado en tu marco teórico. Entonces tú dirías, alguien te puede decir, joven, ¿y por qué usted, dígame, por ejemplo, ¿no? Joven, y usted dígame, en su modelo de entidad-relación o en su diagrama de entidad-relación de su base de datos, veo que ha creado 3 entidades asociativas, ¿correcto? Entonces, ¿por qué ha creado esas entidades asociativas en su diagrama relacional? ¿O por qué ha creado esas entidades asociativas en su base de datos? Pues, ¿cómo le respondes? Entonces tú dirás, bueno, muy bien, sí, efectivamente, ¿no? He creado estas entidades asociativas, dado que según la teoría de Edgar Frank Codd, autor del modelo entidad-relación, nos clarifica, nos aclara que frente a una relación entre dos entidades donde la cardinalidad es de muchos a muchos, se recomienda crear una entidad asociativa para poder anular una relación que naturalmente es una relación que no se va a poder dar en una base de datos relacional, dado que es una relación que solamente puede existir a nivel conceptual. Entonces, ¿qué estás haciendo tú ahí? Estás citando al autor, y si puedes, incluso citas el libro y citas el año, o inclusive hasta la página de la cual has tomado esa fuente, ¿no? Donde tú estás, pues, respaldando tu proyecto y has aplicado tal técnica, el modelo de interrelación, tomando como fuente a dicho autor, donde él explica, clarifica que en un modelo relacional pueden existir relaciones entre dos entidades de muchos a muchos. Sí, sí puede existir a nivel conceptual, más no a nivel de implementación. Dado el concepto o dado la teoría del modelo relacional, ¿no? Nos dice que frente a una relación donde la cardinalidad es de muchos a muchos, se recomienda para anular ese tipo de relación que es una relación, por así decirlo, una relación anormal, una relación que no es viable en un modelo relacional de una base de datos. Se dice que para anular ese tipo de relación debemos de crear una tercera entidad, que en este caso viene a ser la entidad asociativa, ¿correcto? Para poder anular esa relación. Entonces, profesor, en función a ello, tomando la teoría del modelo de entidad-relación del autor Edgar Frank Codd, he elaborado estas entidades asociativas que usted aprecia en pantalla, porque justamente permiten anular esta relación que existía en el modelo conceptual de muchos a muchos. Ya está. Ya hiciste la defensa, ya hiciste tu argumentación, has defendido con teoría, has defendido con el autor, has citado al autor, y tú estás diciendo, sí, efectivamente, ¿no? Este autor dice tal. Estás haciendo una buena defensa de tu proyecto. Porque sustentar un proyecto de investigación es como ir a juicio, pues, jóvenes. Porque uno tiene ahí que argumentar y sustentar el porqué de cómo has hecho tu trabajo, cuál ha sido la metodología, cuál ha sido el enfoque, qué metodología de desarrollo de software has utilizado, cuáles son los componentes de tu sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, lo más bonito de una investigación es justamente eso,
la ronda de preguntas, la defensa oral de tu proyecto, porque ahí pones a prueba todos tus conocimientos. ¿Estamos? Claro, sin caer en la necedad y sin tampoco entrar en contradicciones con el jurado, ¿no? Lo peor que puedes hacer es entrar en contradicciones con el jurado. Hay formas elegantes de decir al jurado, no, no es así, no, ustedes están equivocados, y hay formas de decirle, bueno, sí, ¿no? Eso es una... Alguien te puede decir, oye, pero ¿por qué no hiciste tu sistema de repente, no sé, en Python? ¿Por qué lo hiciste en Java? Te puede decir, ¿no? Si Python es un lenguaje mucho más ameno, es un lenguaje mucho más, no sé, a ver, mucho más ameno, es un lenguaje de repente de mayor recursividad, etcétera, etcétera. Te pueden argumentar muchas cosas. Entonces, ¿qué respondes? No le vas a decir, pues, como de repente Ángel o Murrugarra, es que no me han enseñado Python. No, pues en la vida, eso no puedes responder. O decir, no, no lo he hecho en Python porque no sé Python. Ah, o sea que no sabes programación. Eso no puedes responder, ¿no? Más aún cuando el jurado de repente no forma parte de la casa de estudio, lo han invitado y te está evaluando. Y él no conoce nada de ellos, imagínate, te va a preguntar cosas que de repente. Entonces, aquí el tema sería, ¿cómo respondo? Bueno, yo podría decir, bueno, efectivamente, distinguido jurado, efectivamente, la propuesta planteada se ha elaborado, se ha desarrollado bajo el lenguaje de programación Java, porque eso era uno de los requerimientos que solicitaba el cliente al momento de elaborar la propuesta tecnológica. No obstante, el lenguaje Python es otro de los lenguajes que existen hoy en día en el mercado y que sí, en algún momento nuestro sistema puede cambiarse de versión y si el cliente así lo solicita, cambiar a la versión de Python, podemos implementar en un futuro nuestra propuesta bajo dicho lenguaje de programación. Gracias. Y listo, ya está. Y le has dicho de otra manera, oye, sí, pues, lo he hecho en Java, no es porque yo sé, sino porque es parte del requerimiento. Fue parte del requerimiento del cliente, se hizo bajo este lenguaje. Pero, efectivamente, podemos también desarrollar nuestra aplicación en Java. Es una forma distinta, elegante de decirle al jurado, sí, también podemos hacerlo en Python. Pero nunca entrar en el roce o entrar de repente, ¿qué te digo? No sé, en esos detalles que a veces al jurado es muy perspicaz al momento de evaluar. ¿Ya? Cuidado con ello. Bien, entonces, aclarado que el marco teórico, jóvenes, representa las bases teóricas de una investigación, el primer punto que debemos hacer es básicamente la descripción del estado del arte. ¿Alguien tiene idea de qué cosa es la descripción del estado del arte? ¿Han escuchado? ¿Ideas? ¿Tienen alguna idea de qué cosa es la descripción del estado del arte? Esto se habla mucho en investigación, en una tesis, siempre te lo piden. ¿Ideas? ¿Ninguno? ¿Nadie? José Alfredo, ¿nada? Chavarri, Guisado, Tufiño. Ya, ok, no hay problema, yo lo explico. A ver, cuando hablamos de la descripción del estado del arte, ¿qué sucede? Que cuando uno va a hacer una investigación, pues uno tiene que hacer una descripción de cuál es la situación actual en este caso, pues, del rubro comercial o del sector educación o del sector empresarial. Esta descripción del estado del arte, jóvenes, mucho cuidado, va a depender de qué tipo de empresa es la que es objeto de estudio. Si tu empresa es una comercializadora de productos y servicios, entonces la descripción del estado del arte tiene que estar enfocado a ese rubro. ¿Cómo es hoy en día que estas empresas dedicadas a la comercialización de productos y servicios, cómo está el mercado actualmente con respecto a ese rubro? ¿Y qué necesidades hay o existen en cuanto a ese rubro? ¿Existen necesidades de TICs, de tecnología de la información? ¿Existe la necesidad de hacer incluso, existe demanda de plataformas web, de plataformas tecnológicas, de plataformas de aplicaciones web o aplicaciones móviles para ese sector, para ese rubro económico? ¿Cómo está el mercado actualmente? ¿Qué haces? Hago una descripción de toda la situación, una descripción panorámica de cómo es el rubro comercial de ese tipo y qué necesidades tienen con respecto pues al tema tecnológico.
Tú podrías decir, ¿no? Actualmente en el Perú existe una alta demanda de empresas comercializadoras de productos y servicios dedicadas a la comercialización y distribución de bla, 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 bla. Describes todo lo que la empresa maneja o comercializa. En ese sentido, dado a ese auge que existe, pues hay una cierta demanda en el mercado por la adquisición de esos productos y servicios, dado en contextos de pandemia, donde los clientes ya hoy en día toman las necesidades de no salir de casa. Existe una demanda de hacer sus compras de forma virtual. Entonces, en ese sentido, existe pues una demanda hoy en día de el uso de aplicaciones móviles y aplicaciones web. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una descripción del estado del arte. Y ahí tú dices, no, en ese sentido, pues la presente investigación tiene por finalidad la implementación, el desarrollo de una aplicación web que permita la comercialización de productos y servicios para la empresa, tal y tal y tal. Y empiezas a describir. Entonces, esa es un poco la descripción del estado del arte, es analizar, describir cuál es la situación de esta empresa, de este rubro económico en global, ¿sí? Cómo es la demanda de estos productos o de estos servicios con respecto a esa empresa que es de ese rubro, cómo se comporta el mercado, ¿no? Y si hay realmente una necesidad o una demanda, una escasez de plataformas tecnológicas. Y si hay esa demanda, pues ahí has encontrado tú una oportunidad de poder desarrollar una solución tecnológica de ese tipo, ¿no? Entonces tú vas ahí un poco explicando ese tema en la descripción del estado del arte. Y esto forma parte del capítulo del marco teórico. Bien. Adicionalmente, hay que colocar algunas bases teóricas que son propias de mi investigación. Estas bases teóricas, perdón, no son otra cosa que conceptos, definiciones o teorías que son propias, ojo, propias de mi investigación. José Alfredo, ¿estás ahí? ¿Sí? Por favor, repórtate. Sí, profe, acá estoy. Ok, por ejemplo, José Alfredo, voy a bajar un poquito el marco teórico, mira. Ya. Y quiero que centres acá, por ejemplo, ya, acá, ¿qué dice acá? Gestores de bases de relacional de MySQL. Gestores de base de datos, acá hay el de esta además, es gestores de base de datos relacional de MySQL. Ok, Ah, ya. acá hay un lapsus, hay que corregir. Ok, a ver, digo acá, ¿por qué dice de MySQL? Pregunto, tu investigación, tu propuesta, ¿lo vas a hacer en MySQL, en Oracle o en SQL Server? En el mío, para ya la titulación, MySQL, por la licencia. Perfecto, entonces quedaría ese concepto, ¿se entiende? Claro. Pero si tú me dices, según supuesto, atentos todos, si de repente por ahí tú y dices, profesor, no, yo lo voy a hacer en Oracle, por ejemplo, no es un ejemplo, no sino que es así. Entonces yo le diría, oye, pues tú, si tú vas a hacer en Oracle, ¿qué haces hablando de MySQL? ¿No deberías hablar de Oracle? ¿Se entiende el ejemplo? Claro. Si yo, mi gestor de base de datos es SQL Server, yo le diría a Murray, oye, Murray, ¿qué haces hablando de MySQL? Habla pues de SQL Server, si tu propuesta está en SQL Server. ¿Se entiende? O sea, el marco teórico tiene que ver con el conjunto de definiciones que son propias, que están asociadas con tu investigación. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, a ver aquí. Ah, perfecto. Acá, por ejemplo, hablan de los sistemas de información y claro, están hablando de los sistemas OLTP y también de los sistemas OLAP de forma referencial, lo cual me parece genial. Y también están hablando de la metodología de desarrollo tradicional y de las metodologías de desarrollo ágil. Probablemente tendrá que definir todas las metodologías, en este caso ágiles que existen. Sí, podrías hablar, pero no profundizar tanto. Por ejemplo, qué cosa es Scrum, qué cosa es Kanban, Lean, Crystal, a nivel de metodología de desarrollo ágil. La metodología de desarrollo tradicional, pues RUP es la más conocida, pero no es la única, hay otras más. Hay que investigar cuáles son las otras más que forman parte de las metodologías ágiles, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Aquí alguien dirá, profesor, pero acá yo estoy viendo este índice que usted nos ha dado, esto lo voy a hacer. No, 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 es una propuesta, ojo, no te estoy diciendo que también así lo vas a hacer tu proyecto con este índice. En cuanto al marco teórico, tú lo puedes variar, ojo, yo estoy estudiando algunos
conceptos generales que debe tener tu investigación. Pero eso no significa que no puedas incorporar más temas. Tú puedes incorporar más temas. Eso no dudes en no hacerlo. Si tú vas a hacer, por ejemplo, profesor, yo voy a hacer aplicaciones móviles. ¿Y dónde hablas aquí en tu índice, por ejemplo, de qué cosa es una aplicación móvil? No hay, no está. Tienes que incorporar el concepto de aplicación móvil. De repente Murrugarra me dice, profesor, mi tema es aplicación multiplataforma. ¿Y en tu marco teórico has definido, Murrugarra, qué cosa es una aplicación multiplataforma? ¿Y de qué tipos de aplicaciones conforman una aplicación multiplataforma? No está en tu marco teórico, no hay. Ah, tengo que incorporarlo, naturalmente. Me dejo entender. De repente Murrugarra me dice, profesor, yo voy a trabajar con la metodología MVC, modelo vista controlador. Perfecto, Murrugarra. ¿Y dónde está la teoría de lo que es el modelo vista controlador? No lo veo. ¿Está? No hay, ¿no? No hay, pues, porque ustedes lo tienen que personalizar. ¿Me dejo entender? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta aquí, jóvenes, qué temas son los que van a abordar propios de su investigación. Cuando yo les pida como tarea que me entreguen el marco teórico, yo voy a ser muy minucioso en revisar ese marco teórico. Y si yo veo que hay conceptos que no están, pues obviamente te voy a descontar. Y después me pasó porque no me puso 20. Ya estoy hablando bien clarito, jóvenes, para que después no me digan, profesor, me he puesto Me pregunta, 18. Ya me te escucho. en el caso de que, claro, en función al desarrollo de mi proyecto, los conceptos tendrían que estar en el marco teórico, pero digamos, si es que en el formato que usted me ha enviado no hay una descripción, o sea, yo lo agrego, pero ¿puedo agregar al final o hay también una jerarquía, Ah, ok, bueno, por sentido común, bueno, mira, aquí aterrizo, ¿con qué término? Con base de datos, ¿no? ¿Con qué término? Con base de datos. Entonces se supone que por teoría, por lógica, debería ser antes de llegar al modelo de identidad de relación, tú ya debes de haber definido ese ya, concepto ok, que está ok, pendiente. listo. Porque recuerda, Murrugarra, que mi palabra no es ley en cuanto a tu investigación. Tú eres autónomo claro, yo no les voy a dar tampoco pues el índice ya, al menos en marco teórico, digamos, bajo mi punto de vista. Yo les doy a nivel general. Ustedes tienen que adecuar, porque son ustedes los investigadores. Yo no te puedo decir, oye, Murrugarra, tienes que hablar de modelo MVC. Pues, pero yo no voy a hacer MVC, voy a hacer web service. Ah, ok, entonces habla pues de web service. ¿Para qué me pone usted profesor MVC si yo no voy a trabajar con MVC? Voy a trabajar solamente con estilos y servicios web. Perfecto, muy raro, no dije nada entonces. Por eso es de que yo no le he puesto, para que ustedes lo personalicen, para que ustedes como investigadores digan, ah, pero profe, acá ¿puedo hablar? Entonces pues, ahí viene pues la asesoría, que tú me vas a preguntar y yo te voy a decir, ¿de qué se trata tu tema? ¿Y qué vas a ya, sí, incorporar. O diré, no, de repente ese tema no debería de ir. Por ejemplo, Murrugarra, sería dable que tú en tu marco teórico me hables, por ejemplo, ¿dónde vi? Ah, ahí está, ya me acordé de quién fue. Un estudiante que ahorita tiene un asesor en la carrera y le había mandado que hable del comercio electrónico. Y yo le digo, ¿qué? Profesor, tengo que hablar del comercio electrónico, me ha dicho. Entonces, claro, de repente me preguntan por la confianza que me tienen, no lo sé. Asumo que sea eso. Y me dice, profesor, una consulta, disculpe que lo moleste. Sí, le digo, qué molestoso que es, bromeándome, ¿no? Dime, ¿qué pasó? Profesor, en mi marco teórico me han mandado a hablar del comercio electrónico. Entonces me quedo pensando, ya, le digo, ¿y tu título de qué trata? Profesor, es un sistema web, ¿ya? ¿Pero qué hace? No, es un sistema web de HelpDesk. Ah, espérate un ratito. HelpDesk, sí, eso no es gestión de servicios informáticos, no es gestión de TI. Sí, profesor. Es un sistema web que va a permitir canalizar pues todas las incidencias tecnológicas que existen dentro de la institución educativa, ¿no? A nivel de equipos, a nivel de hardware. Él quiere hacer tipo una mesa de ayuda, ¿no? Ya, bueno, perfecto, le digo. ¿Y qué tiene que ver ahí, le digo, el comercio electrónico? No, ese tema no tiene nada que ver en tu marco teórico, salvo que tu propuesta pues sea una aplicación web para comercializar productos y servicios vía web. Diría, sí, tienes que hablar del comercio electrónico. No tiene nada que ver, le digo, no guarda relación. Al menos es mi punto de vista. Entonces, ¿te das cuenta?
Pues ustedes tienen que saber pues también qué cosa colocan, ¿no? En otras palabras, no sigan a la masa, ¿ya? No es bueno seguir las masas. En parte hay que siempre un ratito cuestionar, preguntar, y no solamente se guíen de un solo docente, consulten a sus profesores. Profesor, ¿qué me dice el profesor de programación? ¿Qué me dice el profesor de base de datos? ¿Qué me dice el profesor que es experto en BPM? ¿Qué me dice el profesor, no sé, de diseño de proyectos? ¿Qué me dice? Consulta a todos y de todos, que cada uno de lo que yo te diga, tú analiza y debate, o sea, pon en cuestionamiento, esto no creo que diga aquí o esto sí. O sea, nunca te quedes tampoco con una sola palabra, ¿no? A veces el estudiante confía ciegamente en el asesor y se queda con lo que dice el asesor y al final, cuando presenta, le salen las observaciones. ¿Por qué? Porque nunca has sometido tu proyecto a varios puntos de vista. Siempre es bueno someter un proyecto a varios puntos de vista, porque cada docente tiene un punto de vista distinto de ver un problema y de ver, pues, la solución que se le da, ¿no? Esa es mi sugerencia, ¿ya? No digan, ah, pues que me ha dicho, yo no digo que lo hagas todo así. Es un modelo, tú lo puedes mejorar, sí, este índice se puede mejorar, pero cuidado, hay que ver qué temas es los que vas a incorporar en ese índice y si es que estos guardan realmente relación con tu tema. ¿Estamos claros hasta ahí, Murugarra? Sí, profe. Ramírez, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, Sí, que profe. quede claro, ¿ya? Que quede claro. Porque eso simplemente es como se dice, un modelo de marco teórico de puntos claves que deberías de tocar. Pero dejo la puerta entreabierta para que puedas tú incorporar otros conceptos dependiendo de la naturaleza de tu investigación que tengas que hablar. Si alguien de aquí, de la sala, jóvenes, alguien de ustedes desea hacer un sistema OLAP, olvídate. Si vas a hacer OLAP, aquí no hay modelo cascada, aquí no hay programación orientada a objetos, aquí no hay programación modular, no hay modelo de prototipo, no Profe, hay nada de eso, pues son otros temas. En OLAP se toman otros conceptos. Te escucho. ¿y en qué parte se encuentra la complejidad de un sistema, o sea, de desarrollar un proyecto para un sistema OLAP? ¿Cómo? Repíteme esa parte. Ah, ya, o sea, para hacer un sistema OLAP, o sea, un proyecto en base a ese sistema, un sistema OLAP, ¿cuál es la complejidad? Porque digamos que en la parte de un sistema OLTP es parte de la programación, ¿no? Ok. ¿Dónde está el corazón de la arquitectura del proyecto, por así decirlo? El proceso de desarrollo de un Así OLAP. es, sí, sí. Y así podemos jugar. Tengo que traducir lo que me dices a veces. No, pero está bien, está bien. A ver, en el caso de un sistema OLAP, tienes el trabajo, el proceso, digamos, está en crear el datamap, crear el cubo OLAP y hacer los dashboards. Los dashboards son los reportes. Son tres conceptos claves ahí. Tener tu datamap, repito, implementar tu cubo OLAP y elaborar tu dashboard, tus reportes. Nada más. ¿Cómo inicias una investigación de ese tipo? Teniendo una base de datos transaccional completa, con información. Mínimo, no menos de 500 registros, mínimo. Hasta 250 en el mejor de los casos. Si puedes más, mucho mejor. ¿Por qué? Porque algo que me va a mostrar un sistema OLAP son los dashboards, son los reportes. Entonces tengo que tener data. Si no tengo data, ¿qué cosa voy a mostrar? ¿Qué cosa voy a procesar? ¿Estamos? Ya les voy a explicar más a detalle el día viernes cuando entremos a inteligencia empresarial. Pero sí, básicamente ahí son el datamart, el cubolab y el dashboard. Esos son, ahí está, digamos, todo el esfuerzo que hay que hacer para construir una solución de tipo business intelligence. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Ideas, preguntas? ¿Sí? Murugarra. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí, Murugarra? Me avisas, ¿ah? Sí, pues en una solución OLAP no hay formularios, no hay programación. Es mucho más, para mí es mucho más sencillo hacer una solución business intelligence. Ok. Bien, entonces a eso iba la explicación. Bien, en el capítulo 3 de nuestro índice, aquí sí ya hablamos del desarrollo del proyecto. Aquí hablamos básicamente de quiénes son los responsables, hablamos de los objetivos del proyecto a nivel general, a nivel específico, hablamos del alcance del proyecto, los beneficiarios,
¿sí? Quienes se van a beneficiar con el proyecto. El alcance es básicamente especificar cuál es la magnitud, qué áreas son las involucradas. Es bueno a veces explicarlo o redactarlo y decir, un ratito, mi proyecto tiene como alcance solo el área de ventas, solo el área de matrículas, solo el área de cobranza, solo el área de almacén, no lo sé. De ahí ustedes tendrían que definir dependiendo de la naturaleza de su investigación. La finalidad es el propósito. ¿Cuál es el propósito de realizar una investigación de este tipo? ¿Cuál es la finalidad de desarrollar un sistema de esta naturaleza? Profesor, cuando usted hace referencia a lo que es, por ejemplo, las limitaciones, ¿a qué se refiere? Pues las limitaciones son los inconvenientes. ¿Qué inconvenientes has tenido tú para llevar a cabo tu proyecto, tu investigación? ¿Sí? Alguien dirá, profesor, entre finalidad y propósito no es muy similar. En realidad, sí, yo no sé por qué, pero bueno, sí lo pide el IESFA, pide aquí finalidad y propósito, que en realidad debe ser lo mismo. ¿Cuál es la finalidad o el propósito de tu proyecto? Bueno, la finalidad sería acá, ¿no? Mejorar el proceso tal. Y el propósito, reducir el tiempo, agilizar el proceso. De repente aquí podemos hacer una explicación por separado, ¿ya? En realidad prácticamente es lo mismo, pero bueno, habría que hacer una clarificación aquí, ¿no? Detalle con estos dos puntos. Limitaciones, como repito, inconvenientes que has tenido durante el desarrollo de tu proyecto. Pueden ser limitaciones de tipo time, de tipo tiempo, pueden ser limitaciones de repente, no sé, de conocimiento, sí, profesor, ya que estaba haciendo mi website, en algún momento tenía que hablar de JavaScript, implementar código JavaScript y como que no, ahí me detuvo un poquito, pero mediante videos, mediante tutoriales, buscando en internet, consultando, he podido superar esa limitación de conocimiento que tenía en ese momento. Ok, metodología. La metodología tiene que ver cuál es la forma de trabajo. Metodología tiene que ver con el conjunto de técnicas, de herramientas, de software, técnicas de programación, técnicas de modelado, que tú adoptas como propias y que finalmente es parte de tu metodología de trabajo. Esta es mi metodología que yo estoy aplicando. Aquí yo les sugiero, por experiencia, que cuando expliquen la metodología, explíquenlo desde dos puntos de vista. La metodología que ustedes han aplicado a nivel de investigación, escucha tu piño, y la metodología a nivel de desarrollo de software, que son dos cosas distintas. Una es la metodología que tú aplicas para tu investigación, como proyecto de investigación. Una investigación tienes una metodología de trabajo. Si es el método, pues, cualitativo, cuantitativo. Si es una investigación de tipo descriptiva, de tipo tecnológica, y tú tienes que argumentar. Y la metodología de desarrollo de software. De repente Murugal, pues, yo no voy a hacer nada de RUP, yo lo voy a hacer bajo Scrum. Ah, ok, entonces Murugarra, ese marco teórico, tendrás que hablar de Scrum, ¿ya? Profundizar sobre todo en ese tema. Y ya, pues aquí en la metodología tendrías que explicar que vas a usar la metodología de desarrollo ágil, en este caso del framework Scrum, ¿correcto? Profesor, el estudio de factibilidad del proyecto, pues bien, el estudio de factibilidad del proyecto, básicamente aquí explicas cuál es el estudio de factibilidad del proyecto a nivel técnico, operativo y económico. Es importante también clarificar eso. Tendrás que tener también tu cronograma de actividades, ¿sí? Importante, ya lo explicamos. Y luego viene el modelo de proceso de negocio a sistematizar. Tú acá tienes que describir cuáles son los procesos de negocio que vas a sistematizar. Y cuando habla del modelamiento de procesos de negocio, significa que aquí vas a tener que usar por lo menos la herramienta design, para que tú puedas modelar cuál es el flujograma del proceso transaccional o de los procesos a mejorar o a sistematizar, el proceso de compra, el proceso de ventas. Entonces, para esto tú ya tienes que tener claro cuál es el proceso que vas a sistematizar, ¿correcto? Luego viene el análisis de los requerimientos del usuario. Tú acá dices cuáles son los requerimientos, ¿sí? O restricciones que va a tener el sistema. Alguien dirá, profesor, ¿y en dónde del índice, en qué momento hablo del planteamiento del problema? ¿Dónde describo todas las deficiencias que existen en la empresa? Aquí. Descripción del proceso de negocio. Aquí es donde tú describes a lo Walt Disney todo bien detallado, cuál es la problemática situacional de la empresa, qué deficiencias hay, en qué procesos, etcétera, etcétera. Aquí tú, digamos, vas definiendo todo esto. Bien, en el diseño del sistema,
Ya tú aquí haces el modelo de entidad-relación, explicas cuál es el diagrama de entidad-relación de tu base de datos. Si vas a utilizar, escuchen acá, por favor, jóvenes, todos, por favor. Si vas a usar RUB, escucha MUR barra, sí colocas esto. Si vas a trabajar con la metodología RUB, sí tienes que poner casos de uso, sí tienes que poner casos de uso del negocio, del sistema, secuencia, colaboración, actividades, clases, componentes. Pero de repente por ahí Ángel me dice, profesor, yo no voy a utilizarlo, yo voy a usar Scrum. ¿Qué hago? Todos estos puntos lo quitas, ya no le pones diagramas de caso de uso. Tendrás que acá colocar los puntos que se tocan en Scrum. Las pilas, el historial, los requerimientos, o sea, aquí ya lo tendrías que adecuar. Ojo con este punto. O de repente alguien va a trabajar bajo el modelo Lean. Por eso yo voy a trabajar con la metodología Lean, que es una metodología ágil. Bueno, tendrás que hablar de los 10 mandamientos de Lean. El pensamiento Lean tiene también su metodología. Entonces, tienes que ver. No, profesor, yo voy a trabajar con RUB. Ok, entonces simplemente complete esta parte porque aquí sí está enfocado bajo RUB. Luego viene la implementación del sistema con la base de datos, el script, y luego vienen ya las interfaces, los pantallazos del sistema. Tú aquí colocas cuáles son las interfaces del sistema, vas aquí detallando, ¿correcto? Y luego viene el último capítulo, que tiene que ver con el capítulo 4, con los resultados, ¿no? Explicas cuáles son las pruebas del sistema que has hecho, pruebas de usuario, las pruebas del especialista, o sea, de ustedes que han realizado, el mantenimiento que debe tener todo sistema a nivel, ¿no?, preventivo, adaptativo, correctivo, perfectivo, etc. Y finalmente terminas con las conclusiones y recomendaciones que según el IESO lo han considerado como un capítulo. Profe. No sé por qué. Sí, te escucho, dime. En cuanto a lo que es el capítulo 4 de mantenimientos, tiene que ser, digamos, una descripción de las recomendaciones, ¿no? Cada cierto tiempo, fechas para hacer los mantenimientos, ¿o a qué lo dirijo? Sí, sí, puedes hacer una descripción de ese tipo e incluso hacer captura, pantallazos de los formularios, en donde tú recomiendas hacer un mantenimiento preventivo, correctivo y bajo qué tiempo. En el formulario, en la interfaz tal, en el formulario del registro de la bolsa laboral, en donde hay que hacer un mantenimiento cada cierto tiempo, en las ofertas laborales, en los currículos vitae, en qué parte del sistema. Eso no lo sé, eso ya tú lo vas a tener que definir. ¿Estamos? José. ¿Sí? Bueno. Sí, claro, profe. Ya, ok. Entonces, aquí ya ustedes lo orientan, pues, ¿no? Profesor, yo recomiendo que se haga un mantenimiento preventivo en estas interfaces. Ya, pues, pero dímelo por escrito y pon captura de las imágenes, ¿no? O cítalas en todo caso, para poder saber a qué te refieres, a qué interfaces. En el capítulo 5, pues están ya las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y acá tú cierras tu investigación, con qué, o sea, la conclusión ¿qué es? Es todo lo que tú has hecho, ¿en qué concluyes? El sistema ha sido positivo, hemos mejorado efectivamente el proceso de ventas, el proceso de compras, se ha mejorado el proceso del registro de la oferta laboral, ahora sí tenemos un seguimiento adecuado de los egresados, ya, concluyes. Recomendaciones, es lo que tú recomiendas para que este sistema no se caiga. Profesor, voy a recomendar mantenimientos preventivos o planes de mantenimiento. Quiero recomendar que exista un plan de mantenimiento para la obtención de backups, de copias de seguridad en el servidor, en el SQL Server, perfecto, o en MySQL. Ya, ok, entonces se recomienda. Para eso están las recomendaciones. ¿Qué recomiendas tú a nivel de proyecto para que este sistema que has hecho no se caiga en el tiempo? Tú ahí lo tienes que explicar. Luego vienen las referencias bibliográficas, vienen las referencias web gráficas o electrónicas, y también viene el cronograma de actividades como imágenes, ¿sí? También está, por ejemplo, el estudio de factibilidad técnica, esos cuadros, hay que referenciarlos y ponerlos aquí, en la última parte, ¿ya? Ve, no te logro escuchar muy bien, Mugarra, creo que tienes un problema de audio, puedes escribirlo antes de terminar aquí en el chat del WhatsApp. Se escucha entrecortado. A ver, nuevamente. ¿Ahora? Ya, más o menos. Ahora sí, dime. Ya, quería hacer una consulta, justo me estaba acordando. Yo base de datos, cuando empezamos desde tercer ciclo, obvio lo tenía en SQL, pero ya pasé toda mi base de datos
MySQL. Lo que quería consultarle es que si se puede hacer un proceso de ETL de Excel a MySQL. Si se Estuve puede, buscando, pero no encontré. ya, no lo vas a poder hacer con Integration Service. Hay que buscar otro software, software libre, para poder hacer ese proceso de migración. Así es. Sí, esa es la Pero deficiencia. se puede. De que se puede, pero hay que usar otra herramienta free que sea compatible con MySQL. ¿Alguno que recomiende? A ver, alguno a la mano. Mira, ahorita no tengo el nombre, sería mentirte. Ya, Déjame lo busco y te lo ya lanzo pues. en el grupo de WhatsApp. ¿Te parece? Ya, bacán. Con Gracias. MySQL, ¿no? Ya, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Te doy al menos el nombre y ya tú lo descargas, pues, ¿no? Y lo Sí, pruebas. profe, no hay problema. Gracias. Ya. Ok, bien jóvenes, entonces el tiempo, estamos dentro del tiempo. Esto ha sido un poco la introducción para esta sesión de aprendizaje. He querido iniciar con el tema del proyecto, porque naturalmente nuestro curso es diseño y evaluación de proyectos, clarificando un poco los conceptos. Y si hay alguna pregunta o duda a lo largo del curso que tengan con respecto al desarrollo del mismo, no duden en preguntar, no se queden con la duda. Y lo único que les pido es compromiso, como siempre. Compromiso para terminar de forma exitosa como corresponde en nuestro semestre académico. Y esfuerzo, por favor. Sí les va a tomar de repente algún tiempo desarrollar más de una actividad, más que todo aquí, en la redacción del informe y el pulido del mismo. ¿Correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta o consulta? ¿Hay tarea de esta semana? No. Hay dobles, hay actividades dobles, porque acuérdate que vamos a hacer actividad 1 y 2. Por lo menos me interesa que entreguen la actividad 1, por lo menos. La 2 la podemos manejar, pero sí, O sea, sí va a haber tarea. sí hay ¿Ya está actividades. disponible ya? Ya está disponible todo. Y su vencimiento, fecha de entrega es el viernes a las 23:59 y el plazo vence el día sábado. Ya, profe. Chat. Pero Profe, ¿hasta sí, cuándo es el plazo? hasta el día sábado. Bien, entonces, jóvenes, eso sería todo de mi parte y nos vemos el día viernes, ¿sí? Para la siguiente transmisión. Eso es todo de mi parte, por favor, los que ya pueden acceder o ya a esto, vayan revisando, ¿sí? Vayan chequeando y ya luego vemos el tema de la entrega de las actividades. Al menos de repente una semana más. Bien, jóvenes, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Gracias, profe. Nos vemos, cuídate, chau, chau.